Fabián Mora es un estudiante de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNELLEZ, y está en la carrera de Biología y Ciencias de la Naturaleza. Era Semana Santa, más específicamente un Viernes Santo, y Fabián se estaba preparando para salir a explorar una zona boscosa de árboles de chaparro para un trabajo de clasificación de plantas y animales. Ese trabajo era uno de los más importantes para la universidad en ese semestre. Él iba a hacer ese trabajo con un compañero, pero en ese mismo día, ese compañero se enfermó, por lo tanto él lo tenía que hacer solo. Él se encontraba en su habitación preparando sus cosas en la mochila para la expedición. Después de terminar de acomodar su bolso, salió para la calle para irse en su moto, cuando de repente apareció una procesión de la Semana Santa guiada por una señora. La señora era doña Gladys, vecina de Fabián. Cuando estuvo cerca, ella lo saludó y él le devolvió el saludo. La doña le preguntó para dónde iba un Viernes Santo con tanto calor y sol que había en un mes tan caluroso como marzo. El muchacho le contestó que se dirigía a las afueras de la ciudad, cerca del cerro conocido como El Encanto. La doña se preocupó y lo tomó del hombro y le dijo: «Hijo, no debería ir hacia ese lugar, y menos en Semana Santa, porque está mal visto trabajar de cualquier forma en esas fechas, y además dicen las viejas leyendas que pueden pasar cosas horribles si te acercas al llano o a su temible bosque de chaparro y corres el riesgo de encontrarse al hachador perdido». Fabián no le hizo caso a doña Gladys y le dijo que él estaría bien, que solo iba a hacer una pequeña excursión y regresaba. Además, también agregó que su moto era más rápida que un viejo fantasma. Gladys se lamentó por la aptitud del muchacho y se despidió de él mientras rezaba por su seguridad. Fabián iba rápido en su moto por la carretera. Lo hizo hasta llegar a un punto solitario donde solo se veía el inmenso llano con una pequeña zona boscosa con distintos tipos de árboles, hacia el calor típico de los llanos de Cojedes. Entonces Fabián se bajó de su moto y empezó a explorar el lugar. Observaba a las aves con sus binoculares y las anotaba en su libreta, todo esto mientras pensaba en las advertencias de doña Gladys, pero al final dijo que solo eran leyendas y cuentos para asustar a los niños, y siguió observando a las aves y a las plantas, cuando de repente pudo observar un árbol grande con grandes marcas de hacha. Esto lo dejó confundido porque eran marcas de un gran tamaño, mucho más grandes que un hacha normal. Pero Fabián era terco, así que decidió seguir explorando y se adentró más en el bosque de chaparros, a pesar de que sentía una fuerte presión y algo extraño que andaba mal en el lugar. De repente empezó a notar que el cielo se había nublado y que las aves ya no cantaban y todo se había puesto muy silencioso. El chico se puso nervioso por primera vez en mucho tiempo. Desde que había llegado al lugar, sentía que alguien lo estaba observando a la distancia. Luego empezó a escuchar unos fuertes sonidos de hacha golpeando un tronco de árbol. Los sonidos eran cada vez más fuertes y se escuchaban cerca, pero también se escuchaba que se estaban alejando. Fue cuando entonces que se le ocurrió voltear hacia atrás y lo vio. Era un hombre de un inmenso tamaño, como de unos 3 metros, era calvo y tenía una enorme hacha en sus manos. También la criatura tenía unos enormes colmillos y unos intensos ojos ardientes. El joven Fabián no aguantó el miedo y salió corriendo con todas sus fuerzas del lugar. Corría con todas sus energías, pero el gigante entonces lo empezó a perseguir. Fabián podía escuchar los enormes pasos que lo seguían atrás de él. Entonces corrió entre unos árboles, pero fue inútil. El gigante los cortó y los hizo caer a los lados y siguió atrás del chico. El muchacho no aguantó más y perdió el equilibrio, cayó al suelo y lo único que pudo hacer fue cubrirse y temblar de miedo. Fue entonces cuando todo se puso negro para él y no sentía nada, era como si se hubiera quedado dormido. Horas después el muchacho despertó, pero ahora se encontraba en una cama de hospital. Él no sabía lo que había sucedido, pero se dio cuenta de que sentía un inmenso dolor en la pierna, y cuando la revisó notó que la había perdido. El chico quedó paralizado del susto, no sabía qué había pasado, empezó a sudar frío porque no sabía lo que había sucedido después de haber caído al suelo. De repente todo se volvió a quedar en silencio, ya no se escuchaban el sonido de las personas del hospital ni de las máquinas.
semanas, Fabián se puso aún más nervioso y fue ahí cuando volvió a escuchar un sonido bastante aterrador. Era el sonido de un hacha arrastrándose hacia su habitación. Muy bien, suscriptores del Enigma Enmascarado, esta fue una historia que hice basada en la leyenda de terror venezolana conocida como el hachador perdido. Esta es una leyenda de los llanos venezolanos y la leyenda se trata de un hombre que fue a trabajar cortando leña un Viernes Santo, una fecha en la que se cree que está mal trabajar al ser una fecha santa y sagrada, y entonces fue castigado desapareciendo y condenado a convertirse en un gigante siniestro y aterrador destinado a cortar leña por toda la eternidad, y atacar a toda persona que se adentre a los llanos venezolanos, en especial en las fechas de Semana Santa. El hachador perdido es descrito con un hombre de gran tamaño, como de 2 a 3 metros, es calvo, tiene colmillos afilados y sobre todo, tiene una enorme hacha con la que corta a sus víctimas. También se dice que es como el silbón, ya que, cuando el sonido de su hacha se escucha cerca, es porque está lejos, y cuando se escucha lejos es porque está cerca, muy típico de las leyendas de terror de Latinoamérica. Así que ya saben, suscriptores de Enigma, si no quieren ser cortados por el hachador perdido, no se le ocurre acercarse a los bosques ni al llano en las fechas santas. Los quiere su amigo el Enigma Enmascarado y nos vemos la próxima. No olviden dejar su me gusta y suscribirse.